Los destellos de cientos de cámaras iluminaban la entrada principal del hotel más lujoso de la ciudad. Era la noche más esperada del año. Empresarios influyentes, celebridades, inversionistas y figuras reconocidas caminaban por la alfombra roja mientras miles de personas seguían cada momento desde sus hogares. Todo parecía perfecto, elegante y cuidadosamente organizado. Sin embargo, nadie imaginaba que aquella noche terminaría convirtiéndose en una de las más impactantes de la historia empresarial del país. Valentina Cruz observó el enorme edificio iluminado mientras acariciaba suavemente su vientre de 7 meses de embarazo. Respiró profundamente intentando controlar los nervios. Había dudado mucho antes de asistir. Durante semanas había sentido que algo estaba cambiando en su matrimonio. Alejandro Salazar, su esposo, ya no era el mismo hombre cariñoso de antes. Las llamadas eran más cortas. Las conversaciones terminaban rápidamente. Las cenas familiares se habían vuelto cada vez más escasas. Aún así, ella había decidido confiar. Después de todo, estaban esperando a su primer hijo y quería creer que el estrés del trabajo era el responsable de aquella distancia. Aquella mañana, Alejandro había insistido en que la acompañara. Esta gala es importante para mi carrera, le había dicho. Y Valentina, como siempre, había sonreído. Ahora caminaba lentamente por la alfombra roja con la ilusión de apoyar al hombre que amaba. Su elegante vestido azul oscuro resaltaba su embarazo de una manera hermosa y natural. No llevaba joyas extravagantes ni intentaba llamar la atención. Sin embargo, irradiaba una elegancia que hacía que muchas personas giraran la cabeza para mirarla. Los fotógrafos comenzaron a tomar imágenes. Valentina, por aquí. Una foto más. Ella respondió con amabilidad, intentando disfrutar del momento. Pero entonces ocurrió algo extraño. Entre la multitud apareció Alejandro acompañado por 2 asesores de relaciones públicas. Su expresión era seria. Demasiado seria. Valentina sonrió al verlo. Cariño. Pero Alejandro no respondió de inmediato. En lugar de acercarse para tomar su mano, observó nerviosamente a su alrededor. ¿Sucede algo?, preguntó ella. Uno de los asesores intervino rápidamente. Señora Salazar, creemos que sería mejor que ingresara por una entrada lateral. Valentina parpadeó confundida. ¿Por una entrada lateral? Los 3 intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, Alejandro habló. No lo tomes como algo personal. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valentina. ¿Tomar qué? Alejandro evitó mirarla directamente. Los organizadores están trabajando en una estrategia de imagen para esta noche. No entiendo. Necesito proyectar una imagen diferente. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. ¿Estás diciendo que no quieres que aparezca contigo frente a las cámaras? Alejandro guardó silencio durante unos segundos. Un silencio que respondió a todo. Los patrocinadores creen que una mujer embarazada no encaja con la campaña que estamos desarrollando, dijo finalmente. Valentina sintió que el corazón se le detenía. Por un momento pensó que había escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? No hagas una escena, por favor. Aquellas palabras fueron más dolorosas que cualquier insulto. Porque no había enojo en su voz. No había vergüenza por lo que estaba diciendo. Solo frialdad. Valentina lo observó fijamente. Observó al hombre que había prometido amarla. Al hombre cuyo hijo crecía dentro de ella. Y por primera vez vio algo que jamás había querido reconocer. Vergüenza. Alejandro estaba avergonzado de ella. De su esposa. De su embarazo. De la familia que estaban construyendo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. ¿Quieres esconderme?, preguntó con la voz quebrada. No compliques las cosas.
Aquella respuesta terminó de romper algo dentro de ella. A su alrededor, las cámaras seguían grabando. Los periodistas comenzaban a notar la tensión. Los espectadores observaban desde sus pantallas sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Entonces sucedió lo impensable. Uno de los fotógrafos capturó exactamente el instante en que Alejandro dio un paso atrás para alejarse de su propia esposa. La imagen apareció en la transmisión en vivo. Miles de personas la vieron al mismo tiempo. Un murmullo recorrió la alfombra roja. Valentina sintió cómo las miradas cambiaban. Ya no eran de admiración. Eran de lástima. Y eso resultaba todavía más doloroso. Alejandro ajustó su corbata. Hablaremos después. Luego se dio media vuelta y caminó hacia las cámaras, dejándola sola frente a todo el país. Valentina permaneció inmóvil. Humillada. Abandonada. Con una mano sobre su vientre y el corazón destrozado. Pensó que aquella sería la peor noche de su vida. Pero no sabía que, en ese mismo instante, una figura acababa de llegar al lugar. Una figura capaz de cambiarlo todo. Una voz profunda y firme sonó detrás de ella. Pensé que mi hija merecía algo mejor. Valentina se quedó paralizada. Reconocería aquella voz en cualquier lugar. Lentamente se dio la vuelta. Y cuando vio al hombre que acababa de aparecer, el color desapareció del rostro de Alejandro. Porque quien acababa de llegar no era un invitado cualquiera. Era Ricardo Cruz. El multimillonario más poderoso del país. Y también el padre que nadie esperaba ver aquella noche. El tiempo pareció detenerse. Durante varios segundos nadie habló. Los fotógrafos dejaron de pedir poses. Los reporteros olvidaron sus preguntas preparadas. Incluso las celebridades que caminaban por la alfombra roja giraron la cabeza para descubrir qué estaba ocurriendo. Ricardo Cruz permanecía junto a su hija con una expresión tranquila, pero firme. Su brazo rodeaba los hombros de Valentina de manera protectora, como si quisiera impedir que el mundo volviera a lastimarla. Valentina apenas podía creer lo que estaba viendo. Hacía años que no compartía un momento así con su padre. La distancia entre ellos había crecido lentamente con el tiempo. Ricardo siempre había estado ocupado construyendo empresas, expandiendo negocios y tomando decisiones que movían millones de dólares. Durante mucho tiempo, ella creyó que su padre había elegido el trabajo antes que la familia. Sin embargo, en aquel instante, él estaba allí. Justo cuando más lo necesitaba. No llores, dijo suavemente mientras secaba una lágrima de su mejilla. Ninguna mujer debería derramar lágrimas por alguien incapaz de reconocer su verdadero valor. Las palabras fueron captadas por varios micrófonos. En cuestión de segundos comenzaron a circular por las redes sociales. Miles de personas comentaban la escena. Miles defendían a Valentina. Y miles criticaban la actitud de Alejandro. El empresario observó cómo la situación escapaba rápidamente de su control. Durante años había trabajado para construir una imagen impecable. Ahora esa imagen comenzaba a derrumbarse frente a millones de espectadores. Intentó acercarse con una sonrisa forzada. Señor Cruz, me alegra verlo. Ricardo giró lentamente la cabeza. Su mirada era imposible de interpretar. ¿De verdad te alegra? La pregunta cayó como una piedra. Alejandro tragó saliva. Por supuesto. Curioso. ¿Por qué lo dice? Porque hace apenas unos minutos parecías bastante incómodo con mi hija. Algunos periodistas se acercaron discretamente para escuchar mejor. Nadie quería perderse una sola palabra. Ha habido un malentendido, respondió Alejandro. Ricardo soltó una leve sonrisa. Pero aquella sonrisa no tenía nada de amable. Entonces explícamelo. Alejandro abrió la boca. Pero no encontró ninguna respuesta.
Porque no existía ninguna explicación capaz de justificar lo que acababa de hacer. No delante de las cámaras. No delante de todo el país. Y mucho menos delante del padre de la mujer que había humillado. Valentina observaba en silencio. Por primera vez en toda la noche comenzó a sentirse protegida. El dolor seguía allí, pero ya no estaba sola. Ricardo tomó su mano. «Ven conmigo». «¿A dónde?», preguntó ella. «Al lugar donde siempre debiste estar». Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia la entrada principal. Los guardias de seguridad se apartaron inmediatamente. Los organizadores corrieron para recibirlo. Los mismos ejecutivos que minutos antes parecían ignorar la presencia de Valentina ahora sonreían nerviosamente mientras intentaban saludarla. La diferencia era tan evidente que resultaba casi absurda. Valentina comprendió algo doloroso. Muchas personas no respetaban a los demás por quienes eran. Los respetaban por el poder que representaban. Mientras avanzaban por el elegante vestíbulo del hotel, Alejandro lo seguía varios pasos detrás. Cada paso aumentaba su ansiedad. Algo le decía que aquella noche todavía podía empeorar. Y tenía razón. Al entrar al gran salón principal, más de 2000 invitados ocupaban sus mesas. Las enormes pantallas LED iluminaban el recinto con imágenes de la gala mientras los presentadores ultimaban los detalles para comenzar la ceremonia. Sin embargo, todo cambió en el momento en que Ricardo Cruz apareció. Un murmullo recorrió el lugar. Directores ejecutivos se pusieron de pie. Inversionistas importantes abandonaron sus conversaciones. Empresarios que llevaban años intentando reunirse con él quedaron completamente sorprendidos. Ricardo Cruz no asistía a eventos públicos. Y cuando aparecía, significaba que algo importante estaba por suceder. Uno de los organizadores corrió hacia él. «Señor Cruz, es un honor tenerlo aquí». «Gracias». «¿Desea ocupar una mesa especial?». Ricardo negó con la cabeza. «No». El hombre sonrió nerviosamente. «¿Entonces qué desea?». Ricardo lo miró fijamente. «Quiero subir al escenario». El organizador palideció. «¿Al escenario?». «Sí». «Pero la ceremonia aún no ha comenzado». «Entonces comenzará ahora». La firmeza de su voz eliminó cualquier posibilidad de discusión. Minutos después, los presentadores recibieron instrucciones urgentes por sus auriculares. Las luces comenzaron a disminuir. Las conversaciones se apagaron lentamente. Todo el salón quedó en silencio. Valentina observó a su padre con el corazón acelerado. No sabía qué estaba planeando. Pero podía sentir que algo enorme estaba a punto de ocurrir. Algo capaz de cambiar su vida para siempre. Las pantallas gigantes se encendieron. La imagen de Ricardo Cruz apareció frente a miles de invitados. El público estalló en aplausos. Y mientras avanzaba lentamente hacia el centro del escenario, Alejandro sintió por primera vez un miedo real. Porque conocía el poder de aquel hombre. Y presentía que las siguientes palabras podrían destruir todo lo que había construido durante años. Cuando Ricardo llegó al micrófono, observó el salón durante varios segundos. Luego dirigió la mirada hacia Valentina. Y habló. «Esta noche no he venido aquí como empresario». El silencio fue absoluto. «No he venido como inversionista». Nadie respiraba. Ricardo tomó aire lentamente. Y con una emoción que nadie le había escuchado jamás, pronunció las palabras que estremecieron a todo el recinto. «He venido como padre». Un silencio absoluto se apoderó del salón. Las palabras de Ricardo Cruz parecían suspendidas en el aire mientras miles de ojos permanecían fijos en él. Nadie esperaba ver al hombre más poderoso del país hablar con tanta emoción. Durante décadas había sido conocido por su inteligencia empresarial,
por su disciplina y por su capacidad para construir un imperio financiero gigantesco. Sin embargo, aquella noche no parecía un magnate. Parecía simplemente un padre. Ricardo observó a Valentina durante unos segundos. Sus ojos reflejaban orgullo, pero también arrepentimiento. Durante muchos años cometí errores, continuó. Construí empresas, amplié mercados y acumulé una fortuna que jamás imaginé tener. Pero mientras hacía todo eso, descuidé a la persona más importante de mi vida. Valentina sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado a su padre hablar de aquella manera. Las palabras eran sinceras, humanas, dolorosas. Mi hija pagó el precio de muchas de mis decisiones, añadió Ricardo. Y aunque jamás podré recuperar el tiempo perdido, puedo asegurarme de que nadie vuelva a hacerla sentir menos de lo que realmente es. La mirada de Ricardo se dirigió directamente hacia Alejandro. El mensaje fue tan evidente que todo el salón lo comprendió. Alejandro bajó la vista. Por primera vez en años se sentía pequeño. Muy pequeño. Los aplausos comenzaron lentamente. Primero unas pocas personas. Luego decenas. Finalmente, todo el salón se puso de pie. Valentina intentó contener las lágrimas. Aquellas ya no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de amor. Ricardo levantó una mano pidiendo silencio. Poco a poco los aplausos se apagaron. Entonces sacó un documento cuidadosamente doblado del bolsillo interior de su chaqueta. La atención del público aumentó de inmediato. Muchos inversionistas comenzaron a intercambiar miradas. Los periodistas prepararon sus teléfonos. Algo importante estaba por suceder. Hace 6 meses tomé una decisión que nadie conoce todavía. La frase provocó un murmullo inmediato. Los ejecutivos del Grupo Cruz se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Incluso los empresarios más experimentados parecían intrigados. Una decisión relacionada con el futuro de todas mis compañías. El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse. Algo no estaba bien. Podía sentirlo. Ricardo sostuvo el documento durante unos segundos. Durante décadas observé a los candidatos más preparados, los ejecutivos más brillantes y los líderes más ambiciosos. Las cámaras enfocaron diferentes rostros del público. Todos intentaban adivinar el nombre. Busqué inteligencia. Ricardo hizo una pausa. Busqué experiencia. Otra pausa. Busqué visión empresarial. El silencio era absoluto. Pero descubrí que ninguna de esas cualidades es suficiente cuando falta algo fundamental. Valentina observó a su padre confundida. No entendía hacia dónde se dirigía aquel discurso. Ricardo levantó lentamente la mirada. Integridad. La palabra resonó por todo el recinto. Porque cualquiera puede aprender a dirigir una empresa. Pero muy pocas personas pueden conservar su dignidad cuando el mundo intenta arrebatársela. Valentina sintió que el corazón latía con fuerza. Por alguna razón, las palabras parecían dirigidas directamente hacia ella. Ricardo abrió el documento. Hace 6 meses firmé la transferencia de control de todas mis compañías a una sola persona. Un murmullo recorrió el salón. Algunos comenzaron a susurrar nombres. Directores financieros. Socios históricos. Presidentes regionales. Nadie imaginaba lo que estaba por escuchar. Y esa persona está aquí esta noche. Las cámaras recorrieron el auditorio. La tensión era enorme. Alejandro tragó saliva. Una sensación extraña comenzó a crecer dentro de él. Una sensación de miedo. Ricardo sonrió. Luego dirigió su mirada hacia la primera fila. Directamente hacia Valentina. Durante años observé cómo enfrentaba dificultades sin perder su bondad. Valentina abrió los ojos sorprendida.
La vi ayudar a otros cuando nadie la observaba. El salón quedó inmóvil. La vi elegir la honestidad cuando habría sido más fácil elegir otro camino. Los ojos de Valentina comenzaron a llenarse de lágrimas. Y la vi soportar dolor sin permitir que ese dolor destruyera su corazón. Alejandro sintió un escalofrío. Ahora comprendía. Y no quería creerlo. Ricardo levantó el documento para que todas las cámaras pudieran verlo. Por esa razón he nombrado oficialmente a mi hija, Valentina Cruz, presidenta ejecutiva y principal accionista del Grupo Cruz Internacional. El tiempo pareció detenerse. Durante un segundo eterno nadie reaccionó. Ni los periodistas. Ni los empresarios. Ni siquiera Valentina. Luego el salón explotó. Aplausos. Exclamaciones. Gritos de sorpresa. Los fotógrafos comenzaron a disparar cientos de imágenes por segundo. Las redes sociales colapsaron ante la magnitud de la noticia. Valentina permaneció inmóvil. ¿Qué? Susurró. Ricardo sonrió. Todo esto te pertenece. Papá, yo no sabía nada. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Ricardo bajó lentamente del escenario. Cuando llegó hasta ella, tomó sus manos con cariño. Porque necesitaba estar seguro de algo. ¿Seguro de qué? Ricardo observó brevemente a Alejandro antes de responder. De que las personas que estaban a tu alrededor te valoraran por quien eres y no por lo que posees. Las palabras golpearon el corazón de Alejandro como una sentencia. Y mientras el público seguía aplaudiendo a la nueva heredera del imperio más poderoso del país, él comenzó a comprender que aquella noche apenas estaba empezando. Porque Ricardo Cruz todavía tenía una última verdad que revelar. Y esa verdad podía destruirlo todo. Los aplausos aún resonaban en el salón cuando Ricardo Cruz levantó nuevamente una mano pidiendo silencio. Poco a poco, el ruido desapareció. La emoción que había llenado el ambiente comenzó a transformarse en incertidumbre. Valentina seguía sosteniendo el documento que la convertía en la nueva líder del Grupo Cruz Internacional. Todavía intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, al observar el rostro de su padre, comprendió que aún quedaba algo importante por decir. Algo mucho más serio. Ricardo respiró profundamente. Hay una razón por la que decidí hacer este anuncio esta noche. Los invitados intercambiaron miradas. Y también hay una razón por la que durante los últimos meses ordené una auditoría completa de todas las empresas relacionadas con nuestro grupo. El ambiente cambió inmediatamente. Los empresarios dejaron de sonreír. Los inversionistas se acomodaron en sus asientos. Las cámaras se enfocaron nuevamente en el escenario. Al principio pensamos que encontraríamos simples errores administrativos, continuó Ricardo. Después descubrimos inconsistencias. Luego aparecieron contratos sospechosos. Un murmullo comenzó a recorrer el salón. Y finalmente encontramos algo mucho más preocupante. Valentina sintió una extraña tensión en el pecho. Nunca había visto a su padre hablar con tanta seriedad. Descubrimos movimientos financieros difíciles de justificar, documentos alterados y operaciones que levantaron muchas preguntas. Las pantallas gigantes detrás del escenario comenzaron a mostrar gráficos y diagramas financieros. Los asistentes observaban atentamente. Algunos reconocían nombres de empresas. Otros revisaban nerviosamente sus teléfonos. Mientras tanto, Alejandro permanecía inmóvil. Cada palabra parecía aumentar la presión sobre sus hombros. Ricardo abrió una carpeta y observó algunas páginas. Uno de los nombres apareció repetidamente durante la investigación. El silencio se hizo absoluto. Una vez. Pasó una página. 2 veces. Otra página. 10 veces. El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse.
27 veces. Ahora podía escucharse incluso la respiración de los asistentes. Nadie se movía. Nadie hablaba. Todos esperaban el siguiente nombre. Ricardo levantó lentamente la mirada. Y esa persona se encuentra esta noche en este salón. El rostro de Alejandro perdió color. Valentina lo observó por primera vez con atención. Algo no estaba bien. El hombre que había conocido durante años parecía completamente diferente. Sus manos temblaban. Su mandíbula estaba rígida. Y evitaba mirar hacia el escenario. Entonces una idea aterradora comenzó a formarse en la mente de Valentina. ¿Y si tenía miedo? ¿Y si realmente tenía algo que ocultar? Ricardo cerró la carpeta por un instante. Antes de continuar, quiero aclarar algo. Su voz sonó firme. No estoy aquí para destruir a nadie. El público permaneció atento. Estoy aquí para proteger a mi hija. Valentina sintió que las lágrimas regresaban. Durante años creyó que su padre había estado ausente. Que había elegido los negocios antes que ella. Pero aquella noche estaba descubriendo una realidad diferente. Quizás él había estado observando desde la distancia. Quizás nunca dejó de preocuparse por ella. Y cuando proteger a alguien exige exponer la verdad, entonces la verdad debe salir a la luz. Los aplausos comenzaron lentamente. Luego crecieron hasta llenar nuevamente el recinto. Alejandro permaneció inmóvil. Cada aplauso parecía anunciar el fin de algo. Ricardo volvió a abrir la carpeta. Durante 8 meses nuestros auditores investigaron una red de empresas intermediarias utilizadas para ocultar ciertos movimientos financieros. Las pantallas mostraron nuevos gráficos. Fechas. Transferencias. Documentos. Nombres de compañías. Un murmullo recorrió la sala. Varios asistentes reconocieron algunas de aquellas empresas. Y entre ellas aparecían varias relacionadas con el grupo empresarial de Alejandro Salazar. Valentina sintió un escalofrío. Giró lentamente la cabeza hacia su esposo. Alejandro. Él no respondió. ¿Qué significa todo esto? Silencio. Alejandro, mírame. Finalmente levantó la vista. Y lo que Valentina vio la dejó paralizada. No vio indignación. No vio sorpresa. No vio a un hombre injustamente acusado. Vio miedo. Un miedo profundo y auténtico. Por primera vez desde que lo conocía, no encontró ninguna explicación en sus ojos. Solo culpa. Ricardo continuó hablando. Al principio pensamos que eran simples errores contables. Pasó otra página. Después encontramos contratos ficticios. Otra página. Más tarde descubrimos transferencias trianguladas. La tensión se volvió insoportable. Y finalmente encontramos algo mucho más grave. Alejandro cerró los ojos durante un segundo. Como si supiera exactamente lo que venía. Como si hubiera estado esperando ese momento durante meses. Ricardo tomó una hoja específica. Encontramos evidencia de un posible intento de adquirir participaciones estratégicas del Grupo Cruz utilizando terceros para ocultar la identidad del verdadero comprador. La audiencia reaccionó de inmediato. Algunos se pusieron de pie. Otros comenzaron a comentar entre ellos. Aquello era extremadamente serio. Valentina sentía que el mundo comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Miró nuevamente a Alejandro. Dime que esto no tiene nada que ver contigo. Él permaneció en silencio. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier respuesta. Entonces Ricardo levantó lentamente la vista. Sus ojos recorrieron el salón hasta detenerse exactamente sobre Alejandro. El público siguió automáticamente la dirección de su mirada. Cientos de personas se giraron hacia el mismo lugar. Alejandro quedó expuesto ante todos.
Ricardo habló con absoluta calma. Antes de continuar, quiero hacer una sola pregunta. El salón entero contuvo la respiración. Alejandro Salazar. El sonido de su nombre retumbó por todo el recinto. ¿Quieres aprovechar esta oportunidad para explicar por qué tus empresas aparecen vinculadas repetidamente en una investigación que todavía no ha revelado todos sus hallazgos? El silencio que siguió fue tan profundo que parecía imposible respirar. Y en ese instante, Alejandro comprendió que el peor momento de su vida apenas estaba comenzando. Las palabras de Ricardo quedaron suspendidas en el aire mientras todas las miradas permanecían clavadas sobre Alejandro. El empresario sentía que el corazón le golpeaba con fuerza contra el pecho. Durante años había construido una imagen de éxito, elegancia y liderazgo. Había aprendido a controlar reuniones difíciles, negociaciones millonarias y situaciones de presión extrema. Sin embargo, nunca había experimentado algo como aquello. Porque aquella noche no estaba perdiendo una negociación. Estaba perdiendo su verdad. Valentina observaba a su esposo esperando una respuesta. Una explicación. Una negación. Cualquier cosa. Pero Alejandro permaneció inmóvil. El silencio se convirtió en su peor enemigo. Ricardo volvió a abrir la carpeta que tenía frente a él. Durante meses intenté convencerme de que todo esto era una coincidencia. La voz del multimillonario sonó firme. Pensé que quizás estaba interpretando mal los datos. Las pantallas mostraron nuevas fechas y documentos. Pero mientras avanzaba la investigación, una pregunta aparecía una y otra vez. El salón entero escuchaba sin respirar. ¿Por qué alguien estaba tan interesado en acercarse a mi familia? Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquella pregunta le produjo una sensación extraña. Una sensación que no quería aceptar. Ricardo levantó lentamente la mirada. Y finalmente encontré la respuesta. Alejandro cerró los ojos durante un instante. Como si ya supiera lo que venía. Como si hubiera temido ese momento durante años. Alejandro Salazar conocía la verdadera identidad de Valentina mucho antes de acercarse a ella. Un murmullo recorrió el salón. Las cámaras se movieron rápidamente hacia Alejandro. Valentina permaneció inmóvil. No. Susurró. Ricardo continuó. La investigación demuestra que supo quién era ella desde el principio. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Valentina. Eso no puede ser verdad. Miró directamente a Alejandro. Dime que no es verdad. El empresario bajó la cabeza. Y ese simple gesto destruyó algo dentro de ella. Porque no intentó defenderse. No intentó negar la acusación. Simplemente guardó silencio. Y el silencio confirmó todo. Valentina sintió que el mundo desaparecía bajo sus pies. Todos los recuerdos comenzaron a pasar por su mente. La primera vez que se conocieron. Las conversaciones interminables. Las promesas. La boda. Los sueños compartidos. Los planes para formar una familia. Ahora cada uno de esos recuerdos parecía romperse en pedazos. Ricardo observó a su hija con tristeza. Sabía que aquel momento era doloroso. Pero también sabía que era necesario. Hay más. La frase hizo que el salón volviera a quedar en silencio. Los documentos muestran que el acercamiento no fue una casualidad. Valentina levantó lentamente la mirada. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué significa eso? Ricardo respiró profundamente. Aquella respuesta también le dolía. Significa que alguien informó a Alejandro quién eras, cuál era tu apellido y qué posición ocuparías algún día dentro de nuestro grupo empresarial. El silencio fue devastador. Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No. Su voz apenas fue un susurro.
No puede ser. Miró nuevamente a Alejandro, esperando desesperadamente que negara todo. Esperando que dijera que era un error. Pero Alejandro permaneció inmóvil. La culpa era visible en su rostro. Y aquella culpa confirmó la peor pesadilla de Valentina. Su encuentro no había sido producto del destino. Había sido planeado. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No por el dinero. No por la herencia. No por las empresas. Sino porque había amado de verdad. Y descubrir que ese amor pudo haber nacido de una mentira era una herida imposible de describir. Durante algunos segundos nadie habló. Ni siquiera los periodistas. El dolor de Valentina era demasiado evidente. Demasiado humano. Entonces ocurrió algo inesperado. Ricardo bajó lentamente del escenario. Las cámaras lo siguieron. Todo el salón observó en silencio. Cuando llegó frente a su hija, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. Miles de personas quedaron sin aliento. Uno de los hombres más poderosos del mundo estaba de rodillas. No frente a un rey. No frente a un presidente. Frente a su hija. Ricardo tomó las manos de Valentina. Escúchame bien. Ella levantó la mirada entre lágrimas. Ninguna mentira puede disminuir quién eres. Valentina intentó contener el llanto. Ninguna traición puede quitarte tu valor. Las lágrimas continuaron cayendo. Y ningún hombre tiene el poder de definir tu dignidad. El salón entero permanecía en silencio. Muchos invitados tenían los ojos húmedos. Incluso algunos periodistas dejaron de escribir. Porque aquello ya no era una noticia empresarial. Era una lección de vida. Pero perdí tantos años, susurró Valentina. Ricardo negó suavemente con la cabeza. No los perdiste. No. No. Aprendiste. Sobreviviste. Te hiciste más fuerte. Valentina cerró los ojos. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla sintió algo diferente al dolor. Sintió fuerza. Una fuerza que siempre había existido dentro de ella. Una fuerza que había olvidado. Poco a poco comenzó a comprender algo importante. Alejandro nunca había sido la fuente de su valor. Nunca. Su valor había estado dentro de ella desde el principio. Y mientras todo el salón comenzaba a ponerse de pie para aplaudirla, Valentina comprendió que estaba dejando de ser una víctima. Porque la verdad, por dolorosa que fuera, acababa de devolverle la libertad. Y aquella libertad estaba a punto de transformar por completo el destino de su vida. Los aplausos llenaron el salón durante varios minutos. Valentina permaneció de pie en medio de aquella ovación, intentando comprender todo lo que había ocurrido en una sola noche. Horas antes había llegado sintiéndose simplemente la esposa de un empresario exitoso. Había sido humillada, rechazada y abandonada frente a millones de personas. Ahora estaba descubriendo quién era realmente. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Ricardo se levantó lentamente y tomó el documento que aún descansaba entre las manos de su hija. «Es tuyo», dijo con una sonrisa. Valentina observó las páginas. Aquellas hojas representaban el control de uno de los grupos empresariales más importantes del continente. El auditorio estalló en aplausos. Incluso quienes nunca la habían conocido sintieron la fuerza de aquellas palabras. No quiero dirigir empresas basadas en el miedo. El silencio volvió inmediatamente. No quiero construir un imperio sustentado en la arrogancia. Valentina observó a los empresarios presentes. Quiero crear organizaciones que respeten a las personas. Sus palabras comenzaron a resonar por todo el salón. Empresas donde la familia tenga valor. Empresas donde la honestidad sea una fortaleza. Empresas donde ninguna mujer vuelva a sentir vergüenza por estar embarazada.
Muchas mujeres en la audiencia tenían lágrimas en los ojos. Aquello ya no era una simple gala empresarial. Era una declaración de principios. Una lección humana. Valentina volvió a acariciar su vientre. Y quiero que mi hijo crezca sabiendo una verdad. La emoción era evidente en su voz. La verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria. Todo el salón escuchaba atentamente. Está en nuestro carácter. Está en nuestra integridad. Está en la forma en que tratamos a las personas que nos aman. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Mientras tanto, Alejandro permanecía sentado en silencio. Nadie se acercaba a él. Nadie buscaba una fotografía. Nadie quería escucharlo. Por primera vez comprendió que había perdido mucho más que prestigio o negocios. Había perdido a la única persona que realmente lo había amado. Y ninguna fortuna del mundo podía devolverle aquello. Los meses siguientes cambiaron la vida de todos. Las imágenes de aquella noche recorrieron el planeta. La fotografía de Valentina siendo rechazada en la alfombra roja se convirtió en un símbolo de fortaleza para miles de mujeres. Pero hubo una imagen que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. La de un padre defendiendo a su hija. La de una mujer embarazada levantándose después de la humillación. La de una persona descubriendo su verdadero valor. Meses después nació un niño sano y fuerte. Cuando Ricardo sostuvo a su nieto por primera vez, las lágrimas llenaron sus ojos. «Bienvenido a la familia», susurró emocionado. Valentina observó aquella escena desde la habitación del hospital. Y sintió una paz que no había experimentado en años. No porque ahora fuera una de las mujeres más poderosas del país. No porque dirigiera un enorme imperio empresarial. Sino porque finalmente era libre. Libre de las mentiras. Libre de la manipulación. Libre del miedo. Mientras contemplaba a su hijo dormir, comprendió una verdad que nunca olvidaría. A veces la vida permite que el corazón se rompa no para destruirnos, sino para liberarnos de aquello que nos impide volar. La misma noche en que fue rechazada frente a millones de personas terminó convirtiéndose en la noche que cambió su destino para siempre. Porque quienes intentaron hacerla sentir pequeña descubrieron demasiado tarde quién era realmente. Y porque una mujer que conoce su propio valor se vuelve imposible de detener. Nunca juzgues a una persona por su apariencia, su condición o su posición social, porque el verdadero valor siempre termina saliendo a la luz. Y cuando la verdad encuentra su voz, nadie puede silenciarla jamás. Quien conoce su valor ya no necesita la aprobación de nadie.